Con el gusto de saludarlos, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM. Y hoy vamos a reflexionar, bueno, y también en el canal de YouTube Andrés Mares, en la lista de reproducción Reflexiones. Ahí también pueden seguir este programa. Hoy vamos a reflexionar sobre el nivel de calibración de 400 en la escala del doctor David Hawkins, que es el nivel de la razón. Es interesante que un elevado nivel de conciencia esté asociado a la razón, porque en programas anteriores pues hemos hecho referencia a cómo hemos de evitar el análisis, el raciocinio, o los racionalismos, mejor dicho, a la hora de considerar ciertos aspectos o situaciones de nuestras vidas, de tal manera que pudiera parecer contraproducente o paradójico, mejor dicho, el que ahorita estemos planteando, siguiendo al doctor Hawkins, el nivel de la razón como uno de los niveles más altos de conciencia al que puede aspirar una persona. Y bueno, pues sí, es que estamos hablando de un nivel en donde la razón ya está más cercana a la sabiduría que al mero raciocinio. No, no deja de ser el nivel de racionalidad o no deja de hacer referencia a la facultad racional del ser humano, pero estamos hablando de una razón que ya es mucho más profunda, de una razón que como ya se ha podido liberar de la distorsión de los juicios y ya se cimenta en la humildad de considerar las cosas como son, es decir, ya se basa en un principio de objetividad, pues claramente podemos hablar de una razón que es mucho más profunda, de una razón que es mucho más certera y que ya puede inclusive encontrarse en un nivel de exploración tal que sus descubrimientos suelen marcar un parteaguas en la cultura, en la ciencia, en la tecnología de toda la especie humana. No estamos hablando de que en este nivel se encuentran los grandes pensadores, en este nivel se encuentran los premios Nobel, ¿no? De ciencia, de economía, de literatura, de paz, son celebridades ya con una agudeza de pensamiento que generan aportaciones realmente significativas en la vida de los demás, porque su percepción llega a escudriñar de tal forma los misterios del universo y de la realidad misma que realmente nos generan grandes aprendizajes. No solo se genera mucha información en estos niveles, sino que se generan grandes conocimientos, que no es lo mismo, porque ya el conocimiento que termina generando algún tipo de mejora en la experiencia de vida, por su utilidad, por su practicidad o por su misma profundidad, pues ya estamos hablando de algo que podemos asociar más a la sabiduría y menos al mero conocimiento informativo, ¿no? Hay muchas personas que son conocedoras, pero no son sabias. Y hay muchas personas que aunque no sean muy conocedoras, son muy sabias. Bueno, pues la razón llega a este nivel cuando justamente hemos logrado despojarnos de una manera progresiva de toda esa injerencia emocional de los juicios y de los prejuicios que nos predisponen a distorsionar la percepción de la realidad y por lo tanto a distorsionar el conocimiento que tenemos de ella, ¿no? Por eso se pueden dar tantas interpretaciones de una misma realidad. Por eso se requiere no solo de estos grandes niveles de conciencia en términos de capacidad para comprender las cosas, sino porque también ya se ha logrado cierto nivel de humildad que hace posible que no dogmaticemos en nuestra experiencia de interpretar lo que nos acontece.
porque cuando empezamos a hacer dogmas de lo que percibimos y de la interpretación que hacemos de lo que percibimos, nos vamos apartando del verdadero conocimiento, nos vamos apartando de la verdadera sabiduría. En cambio, cuando llegamos a este nivel de razón o de razonamiento, como lo queramos llamar, es porque ya logramos grandes niveles en la capacidad de sintetizar y de utilizar abstracciones lineales y símbolos de gran complejidad, así como de inferir sentido y significado, así también como poder realizar predicciones verificables. En otras palabras, estamos hablando de que en este nivel se da un alto grado de captación de las cosas, un alto grado de procesamiento de lo que sucede, que nos lleva a conclusiones de alto impacto que pueden marcar una diferencia muy significativa en la vida de los demás, ¿no? Es el nivel al que queremos que lleguen pues los grandes escritores, los grandes terapeutas, los médicos, los legisladores, los científicos, por supuesto, y qué maravilloso sería que los maestros, ¿no? Los profesores, también llegaran a este nivel de razón. Pero pues hay que escalar por todos y cada uno de los pasos y de las etapas previas, ¿no? No podemos pretender llegar a este nivel de sabiduría, a este nivel de razón, si no hemos logrado previamente la aceptación y el deseo y todo lo que hemos venido viendo de manera secuencial como los escalones en la escalera que hace posible el ascenso en el nivel de conciencia. Pues aquí ya estamos hablando, y me remito a las palabras del Dr. Hawkins, de una inteligencia que comprende cómo están organizados los campos jerárquicos y discierne valores como la fiabilidad, la valía intrínseca o el significado. Estratifica las prioridades a través de secuencias, generando sistemas de clasificación como paradigma, dominio, categoría, clase, especie, subespecie, género y después, finalmente, el ejemplo específico, ¿no? O sea, de lo más abstracto se llega a lo más práctico gracias a este alto nivel de conocimiento y de procesamiento de la información. Pero hay que despojarse de criterios personales, es decir, estamos refiriéndonos a un tipo de despojo muy particular, el que tenemos hacia el apego que tenemos a las fijaciones y a ese dogmatismo, como lo acabo de señalar, que lamentablemente caracteriza a muchas personas muy conocedoras de algo, ¿no? Que pierden ese afán de abrirse a nuevas ideas, que van perdiendo también la capacidad de observar atentamente lo que ocurre, porque un gran problema que se puede presentar en nuestras vidas es cuando llegamos a descubrir algo, llegamos a comprenderlo e inclusive llegamos a dominarlo de tal manera que difícilmente vamos a abrirnos a cualquier otra opción que pueda ser igual o mejor que ella, ¿no? Esto es clave y termina pasando mucho en la vejez, lo cual para mí puede ser la razón por la cual muchas personas en la tercera edad, en vez de llegar a la sabiduría, eh, aterrizan en la necedad, ¿no? Todos conocemos personas que ya siendo mayores de edad, pues son muy necias, muy tercas, muy cerradas, cuesta mucho trabajo plantearles un cambio, una mejora, una forma distinta de hacer algo que pueda servir para mejorar su calidad de vida o simplemente para detener su deterioro, ¿no? Personas que, no sé, a ver, un ejemplo simple, se les pide que hagan determinado tipo de ejercicio y se rehúsan a hacerlo, o personas que se les pide que sigan leyendo para mantener la mente activa y se rehúsan a hacerlo,
O ya casos muy drásticos que me han tocado de personas que no quieren mudarse a un lugar con mejores condiciones de vida porque siguen aferrados a seguir en el mismo lugar que ya, a pesar de ser una auténtica posilga, un lugar ya en condiciones muy deplorables, pues no, siguen aferrados a querer seguir viviendo ahí. Y en fin, muchos casos que podemos citar de personas que se aferran a una forma, a un estilo de vida que, aunque haya dejado de ser funcional hace tiempo, pues siguen neciamente, tercamente, afianzándose en no cambiarlo sin importar la mejora que pueda significar. Pero por otro lado, también podemos encontrar personas de la tercera edad con una sencillez, con un nivel de alivianamiento, le digo yo, maravilloso, cero complicadas, alegres, súper dispuestas, con una juventud de alma que no corresponde a la edad de su cuerpo, pero que las mantiene vitales, llenas de vitalidad, las mantienen con iniciativa, las mantiene joviales inclusive, porque han llegado a altos niveles de sabiduría. Y bueno, pues qué gran diferencia, ¿no? La de ambos formatos, cuando ponemos frente a frente a una persona terca, que a pesar de los golpes de la vida y a pesar de las consecuencias que han tenido que experimentar de manera negativa y algunas veces hasta de manera grave y delicada, a pesar de eso se mantienen en su postura, se mantienen en su macho, como decimos en nuestro país, y no hay forma de hacerles cambiar, a ver, ya no digamos de parecer, sino de hacer que cambien su forma de proceder, su postura, aunque ello implique una mejora en su experiencia de vida, pues no, se tiene que hacer como ellos dicen, cuando ellos dicen, y si es que ellos lo dicen. Si no, pues ni le muevas. Bueno, pues qué triste desenlace de la vida de esas personas. Todos tenemos familiares así, y duele pues contemplar cómo en ese afán orgulloso de querer seguir haciendo las cosas de la misma manera y de seguir pensando de la misma forma, pues no hacen más que culminar sus días de la peor manera posible. Y en cambio, qué encanto, qué maravilla, qué privilegio estar en compañía de esas personas que son un testimonio de vida maravilloso, ejemplar, inspirador, que nos lleva a agradecer a Dios el haberlos conocido por todo lo que nos transmiten, no solo en términos de aprendizaje o de enseñanzas, sino con su manera de vivir, porque son modelos vivientes de lo que vale la pena, de lo que tiene sentido y de cómo se ha de vivir una vida, ¿no? Al grado de que uno dice, yo quiero ser como esta persona, yo quiero llegar a la recta final de mi vida como está llegando esta persona, y qué padre que podamos nosotros en nuestra vejez pues ser referenciados de esa forma, ¿no? Qué padre que nos busquen porque se la pasen bien con nosotros en vez de que nos saquen la vuelta porque ya no saben qué hacer con nosotros. Qué padre que quieran que les compartamos nuestras experiencias de vida, lo que hemos aprendido de ellas y en ellas. Qué padre que nos vayan a extrañar cuando ya no estemos en este mundo. Bueno, entonces sí podemos contemplar nuestra experiencia de vida como algo significativo, como algo súper enriquecedor, lleno de contenido. ¿Por qué? Porque la, el hecho de que las personas nos busquen, porque se la pasan genial con nosotros, porque nos quieren, porque les estamos dejando un legado que va a marcar el resto de sus vidas de manera positiva, pues qué padre terminar nuestros días así. Pero para llegar así necesitamos estos niveles de razonamiento que sean profundos, que sean reflexivos, que sean contemplativos, para que nos permitan abrirnos a las grandes verdades, a las verdades significativas de nuestras vidas, que hagan posible
las grandes conversiones de nuestra propia vida. Y entonces sí, convertirnos en un tipo de persona que sea ejemplar y que sea modelo de referencia para la vida de muchas otras personas. La dinámica de vida de estas personas ejemplares, por su gran sabiduría, por sus grandes conocimientos, pues es tal que realmente las mantiene vivificantes, las mantiene con altos niveles de energía y de vitalidad, a pesar de que puedan ya tener muchos años, ¿no? No perdamos de vista que el último órgano que no envejece en el cuerpo humano es el cerebro, ¿no? Y algo nos estará indicando, más allá de la metáfora, esta característica. Y es que, claro, siempre podemos estar aprendiendo, siempre podemos estar procesando, pero ojo, no es lo mismo procesar las cosas, aprender en un contexto de, como lo diría mi amiga Amelia Cove, del síndrome del sabelotodo, ¿no? O sea, esas personas que creen que ya llegaron a la cúspide del conocimiento humano y entonces lo que es lo que ellos afirman, lo que ellos decretan, lo que ellos sentencian, lo que ellos dogmatizan, pues solo para darnos cuenta de que pues ya se quedaron obsoletos hace tiempo inclusive, ¿no? Esas personas que dejan de aprender, que dejan de estudiar, que dejan de investigar y peor aún que dejan de pensar, son las personas que se quedan rezagadas en la experiencia del saber, ¿no? Y el saber es una experiencia fundamental en la vida humana. Una persona que deja de aprender terminará dejando de saber algo que puede ser significativo y que puede ser relevante para su vida. Por eso no nos podemos dar el lujo de dejar de aprender, y menos si hemos asumido el papel de enseñar. Las personas que nos hemos adentrado en esta hermosa función o en este tipo de servicio que se caracteriza por la enseñanza, pues tenemos una obligación aún mayor de seguir aprendiendo, de seguir profundizando, de seguir reflexionando, y esto es lo que nos va llevando progresivamente al nivel de 400 en esta escala de conciencia. Ahora, ojo, no es suficiente la erudición, vamos a llamarle así. No estamos hablando simplemente de un incremento en la capacidad de aprendizaje y ya, no. También se trata de un conocimiento hecho vida, ¿no? O sea, no solo de algo aprendido, sino de algo aplicado, de algo practicado en nuestras vidas. Porque también todos conocemos personas que saben mucho de algo, pero no son ejemplares o no son ejemplos de vida, porque claramente no han encarnado ese aprendizaje en algo que las haya convertido en mejores personas. Tienen doctorados, pero son personas antipáticas o carentes de empatía, tienen maestrías, pero son personas arrogantes, tienen licenciaturas, pero son personas necias. A ver, tal vez hay pocas cosas tan patéticas, tan grotescas, como una persona intelectualmente muy preparada, muy desarrollada, pero emocionalmente una pifia, ¿no? Como dirían los argentinos, una decepción, una frustración. ¿Por qué? Porque toda esa riqueza intelectual pues no se ve reflejada en una riqueza emocional, en una riqueza espiritual, digo, sin importar si hay riqueza material o no, pero sí tiene que haber una riqueza interior, que es lo que antes generaba en torno a los sabios, pues una comunidad de discípulos, ¿no? Cuando una persona resaltaba por su sabiduría, no solo lo llamaba la atención o atraía por su conocimiento, que claro que eso era un factor, sino también por la ejemplaridad de su forma de ser, ¿no? Y entonces personas que van tras los gurús, por decirlo de alguna manera, porque no solo quieren aprender de ellas, sino que quieren verse beneficiadas
de lo que ellas irradian, de lo que ellas transmiten, de inclusive lo que pueden llegar a transformar en nosotros mismos por su sola presencia. Estamos hablando de grandes personalidades que son las que cuando se presentan en un lugar, pues se vuelven el centro de atención necesariamente de todos los demás, porque irradian paz, porque irradian bondad, porque irradian confianza, porque tienen altos grados de autodominio, porque tienen altos grados de, pues eso, espiritualidad, altos niveles, perdón, de espiritualidad, y son personas que se vuelven tremendamente magnéticas. Uh-huh. Y ese magnetismo no les viene, ¿cómo decirlo? Pues por un rasgo personal per se, sino que les viene por haber puesto a trabajar un talento divino que les fue confiado, un don sobrenatural que llevan a cabo de una manera atractivamente natural, ¿no? O sea, esas personas extraordinarias que se nos muestran muy ordinarias, pues son las que generan una mayor atracción hacia ellas de nuestra parte, porque nos demuestran lo mejor de la naturaleza humana, nos muestran la luz que puede brillar cuando esa naturaleza se adhiere a un designio divino, a un ordenamiento universal, y hace tiempo que dejó atrás la soberbia y la arrogancia de ser ella quien pretenda poner e imponer las reglas del juego de la vida. Son personas carismáticas en su nivel más profundo, no simplemente con un ángel, como se diría de una manera más coloquial, sino porque han logrado una experiencia de vida de tal profundidad, pues que cautivan, atraen, convencen y generan un tipo de refugio del cual estamos muy carentes en nuestras vidas, ¿no? Nos hacen falta personas en las que nos podamos apoyar, en las que nos podamos refugiar. ¿Por qué? Porque nos transmiten esa confianza, esa seguridad y porque han desarrollado la capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas relaciones, lamentablemente, pues generan más bien el resultado contrario? Sacan lo peor de nosotros mismos, porque nos desesperan, porque nos exasperan, porque nos estresan, y todo eso tiene que ver con la dinámica que siguen. Y por eso la dinámica de una persona a mí me habla mucho del contenido de esa persona, del contenido en su interior. Si una persona es profunda, pues tendrá una dinámica que engrandece, una dinámica que convierte a las personas, mientras que la dinámica de aquellas que no tienen profundidad, que son muy superficiales, pues más bien terminan generando desgaste en sus relaciones. No exactamente todo lo contrario a lo que termina promoviendo aquella persona atractiva, aquella persona ejemplar, aquella persona relevante. Y en estas fechas de propósitos, ¿no? Ya estamos a unos cuantos días de culminar el año, estamos por empezar un 2023, que si bien no sabemos cómo se nos vaya a presentar, pues claramente hemos de basarnos en los planteamientos de esta reflexión para que nos animemos a que sea un año en su sentido más profundo en el que podamos adquirir grandes aprendizajes. Que el 2023 sea para nosotros un año en el cual expandamos nuestro conocimiento, pero un conocimiento que, insisto y subrayo, procuremos de manera congruente aplicar a nuestras propias vidas para que eso nos vuelva líderes. No porque queramos no porque queramos ostentar autoridad o porque queramos tener una lista de seguidores, no, sino porque realmente sea nuestra manera de servir a los demás a través de la enseñanza, a través del ejemplo, a través de convertirnos en un tipo de orientadores que podamos ser referencia para los demás
y que les pueda servir para mejorar su propia experiencia de vida gracias al ejemplo que damos porque hemos mejorado nuestra propia experiencia de vida. Y para ello, pues nos remitimos una vez más a las palabras del Dr. Hawkins que nos dice, con la evolución de la conciencia se activan la razón, la lógica y el intelecto mediante el alineamiento y el compromiso con la verdad. ¿No? Recuerden aquellas reflexiones sobre el código del Dharma, cuando hablamos de que justamente el primer compromiso que nos plantea la ley del Dharma es el compromiso con la verdad, ¿no? Bueno, pues veamos cómo las grandes mentes convergen en lo mismo, ¿no? Seguimos, que en realidad es un aspecto de la divinidad, ¿no? O sea, el alineamiento y el compromiso con la verdad constituyen un aspecto de la divinidad y la fuente invisible del poder del propio campo mental. Fíjense bien, poder. El poder personal surge como resultado, o lo liberamos como resultado del compromiso con la verdad, ¿no? de la conexión con la divinidad. El alineamiento, sigue el Dr. Hawkins, con la verdad, produce la comprensión y la acumulación de sabiduría y sagacidad en el ejercicio y aplicación de la función racional. Así, aún depende de la voluntad individual elegir en qué medida prioriza la razón con relación a la emocionalidad. El individuo es libre de ignorar la razón o de seguir sus dictados e interpretaciones de la realidad con relación a la imaginación, los ideales, las fantasías o las opciones emocionales en sus diversos grados de expresión. Así, el pensamiento y el razonamiento ocurren dentro del campo general de un tono emocional evaluativo que puede ser facilitador o limitante. El tono emocional general también refleja la aportación social colectiva y varía de una cultura a otra. Dentro de cada cultura está distribuido en varios subgrupos que resaltan o reducen el valor de la razón y el del intelecto. Y aterriza más con ejemplos a qué se refiere el Dr. Hawkins. Nos dice, en general, la educación superior ha supuesto un valor añadido de estatus social sobre su valor innato e intrínseco. Esto es muy importante, ojo. Alcanzó su máxima estima en la era dorada de la antigua Grecia, entre el 500 y el 300 a.C., y después recibió valiosas aportaciones a lo largo de los siglos en Europa. Ha ido en declive en el último siglo en los círculos académicos tanto de Europa como de América, debido a que se ha politizado y también a sus incursiones en el relativismo filosófico y moral. Esto que nos señala el Dr. Hawkins es muy delicado porque hace referencia a algo que lamentablemente está ocurriendo de manera pues casi irreversible, me atrevería a decir yo, que la degradación de la instrucción académica, ¿no? Lo vemos no solo en nuestro país, sino que cada vez lo vemos más en más partes del mundo, como se le da cada vez más importancia al título académico que al aprendizaje adquirido. Y entonces nos hemos vuelto como más exigentes en cuanto a la categoría del título y hemos dejado de serlo en cuanto a la calidad de la educación. Al grado de que ya lo único que importa es el título, ya no importa el nivel de preparación y la calidad de ella que la institución ofrece como servicio. Y entonces ya nos vamos, pues vamos a decirlo así, por la franquicia, ¿no? Nos vamos por la marca, en vez de hacerlo por la calidad real de la educación. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos reducido el concepto de calidad educativa a mera formación técnica, ¿no? O sea, pensamos que una buena educación es aquella que nos prepara técnicamente
para altos desempeños en ciertas ramas de la actividad humana. Y a ver, no quiero decir con esto que no sea así. El problema es que se reduzca nada más a eso. ¿Por qué? Porque una verdadera educación no puede prescindir de una auténtica formación humana. Uh-huh. Y ahí es donde muchas instituciones de niveles superiores de educación pues carecen de una auténtica formación humana. Hay quienes la promueven como su valor agregado, pero cuando uno se pone a ver no solo los contenidos, sino los formatos que se siguen para formar a sus alumnos, a sus alumnas, híjole, pues uno termina bastante decepcionado porque o es muy superficial dicha formación o siendo muy profunda no es muy pedagógica la manera en que se imparte. Y entonces por unas o por otras, pues al final carecemos de profesionales y profesionistas que carecen de lo que le llaman ahora las competencias blandas, que son mucho igual o más importantes que las duras, en donde es crucial lo que Daniel Goleman asocia a la famosa inteligencia emocional. Entonces tenemos, insisto, ingenieros, licenciados, maestros, doctores, que son muy buenos técnicamente, pero muy malos humanamente, ¿no? Y entonces pues termina habiendo una fractura crucial en cuanto a la calidad del servicio que prestan, porque siendo personas muy competentes terminan volviéndose en personas muy inhumanas. Y entonces aquí cabe preguntarnos, ¿cuánto tiempo más podrá mantenerse el nivel de competencia sin que se vea afectado dicho nivel por una incompetencia en términos de humanidad, en términos de sensibilidad, en términos de empatía, porque al final se trata de personas que están atendiendo a personas. Bueno, cuando se trata de una persona que esté atendiendo una máquina, bueno, pues ahí, como sea, se puede dar uno el lujo de que el técnico pues no sea muy humano, que digamos, basta con que sea competente. Pero cuando hablamos de un servicio que se presta a una persona, pues sí, ahí es tan importante o más la humanidad como lo es la competencia técnica de la persona. Continuamos con el planteamiento del Dr. Hawkins. Nos dice, una cultura madura respalda la educación y el aprendizaje como pautas positivas que sustentan la vida, lo que ha quedado evidenciado en la gran popularidad del movimiento por el crecimiento personal. Un buen ejemplo de ello es el movimiento de los creativos culturales, que ha tenido un impacto positivo en la sociedad en general. Uh-huh. Los esfuerzos humanitarios por ayudar a los desfavorecidos ponen el acento en la educación como la manera más eficaz de salir de la pobreza. Cuanto más alto es el nivel de educación, más desciende la tasa de natalidad, la mortalidad infantil, la enfermedad y otros concomitantes de la privación. Esto ha quedado dramáticamente demostrado en el florecimiento de algunos países que han centrado su interés y sus esfuerzos en mejorar la calidad de la educación. Después de siglos de penuria, pone como ejemplo, la economía irlandesa ha resurgido hasta puestos de liderazgo en Europa como consecuencia del establecimiento de la educación superior gratuita y de las progresivas reformas económicas, políticas y legales asociadas. Pues sí, cuando nos ponemos a considerar el caso de nuestro país, híjole, pues no es para menos, pero hay de qué preocuparnos. Un sistema educativo que en sus niveles inferiores y superiores, tal vez no tanto en los superiores, pero sí cada vez más en los inferiores, pues está careciendo de una calidad que realmente preocupa, ¿no? Porque además, si a eso le agregamos que de los hogares pues no están saliendo niños que estén bien formados, si aparte reciben una educación de poca calidad, pues qué decir del tipo de personas que cuando se integren al mercado laboral van a prestar un servicio deplorable, si es que son capaces, por cierto, de prestar algún tipo de servicio.
porque lo estamos viviendo también en nuestro país y estoy seguro que se está dando en varias partes del mundo, el fenómeno del Nini, que ya no solo es impresionante que exista como tal, sino que además esté siendo subsidiado por políticas sociales, ¿no? Entre comillas. Eso es algo verdaderamente inaudito, eso es algo pues inaceptable, que una persona que ni estudia ni trabaje, además se le financie. Bueno, pues es que no puedo pensar en una forma más directa de deterioro y de degradación personal. En cambio, una persona que se esmera, en contrapartida, por formarse bien, por educarse con estándares de calidad, que estudia, que se desgasta los codos, se quema las pestañas, como diríamos anteriormente, porque se esmera en aprender, pues es una persona que definitivamente va a terminar por trascender tal vez condiciones desfavorables con las que haya iniciado su vida. ¿Cuántos casos conocemos de personas que tuvieron que pagarse a sí mismas su propia educación y formación universitaria, trabajando en 2 empleos y aparte estudiando y cumpliendo con las exigencias de su formación académica para terminar sobresaliendo en la vida gracias a ese esmero, gracias a ese compromiso y a ese profundo sentido de responsabilidad? Pero en las familias, en las sociedades, en los países donde no se valora la educación, pues no podemos esperar altos niveles de progreso. Y ojo, y no solo la educación, sino que reitero, la formación humana. La formación humana que se centre en el estudio de la filosofía, en el estudio de la literatura, en el estudio de la teología inclusive, en el estudio de todo lo que verse sobre realidades profundas, y además que incluyan aspectos como el civismo, como las buenas prácticas y costumbres para el protocolo social, etcétera. Bueno, cosas que antes se hacían y que se han ido perdiendo y cuyos resultados desastrosos estamos viendo, ¿no? Claro, también hay que asumir pues, que a las élites del poder pues les interesa personas que no piensen, les interesan personas que no tengan criterio propio, porque son las personas que se les pueden resistir a su manipulación y a su dominio, ¿verdad? Pues sí, pero eso no justifica que en lo individual, y menos en la era de la información, no asumamos un compromiso para una mayor formación, tanto humana como técnica. Si nosotros asumimos eso, iremos logrando mayores niveles de independencia. Primero a nivel económico, luego a nivel físico, después a nivel emocional y finalmente lograremos una independencia que es crucial, que es la que se da a nivel intelectual. Cuando somos independientes, podemos afirmar que somos libres. Y cuando somos libres, podemos aspirar al progreso. Pero mientras no logremos ni esa independencia, ni esa libertad, pues jamás progresaremos en nuestras vidas. Pero hay que saber cómo hacerlo. Y de ahí la importancia de lo que se nos plantea en la descripción de este nivel de conciencia, el nivel de la razón. Que nutramos nuestra razón con aprendizajes y conocimientos de calidad. Porque también ahí, pues hay que decirlo, muchas personas como buscan el título, que además es una ironía, ¿no? O sea, muchas personas buscan el título porque el título es lo que requieren para poderse incorporar a una economía de producción, a un sistema laboral, a una organización empresarial o como sea que implique el desarrollo de nuestras aptitudes y competencias a cambio de un ingreso. Bueno, lo irónico es que llegan con sus títulos, ¿no? Y sucede que como en la práctica no aprendieron realmente nada, pues aunque tengan el título, no cuentan con el desempeño que requiere la institución o la organización o el mercado que los contrata, y entonces terminan descubriendo
en sus veintitantos, treinta y tantos años, que son unos completos ineptos, y que claro, el mercado no le va a pagar a los ineptos, el mercado le va a pagar a los competentes, y la competencia tiene que ver con inicialmente con nuestra disposición para aprender, y por lo tanto cuando tenemos una disposición real para aprender, pues seremos exigentes en el tipo de educación que queremos recibir. Y bien, entonces, ¿cómo trascendemos las limitaciones del intelecto? Pues volvemos una vez más a los planteamientos del Dr. Hawkins, que nos dice: el intelecto acumula, clasifica, procesa y asimila la información religiosa y espiritual. Parece paradójico que al mismo tiempo pueda convertirse en una limitación para la evolución hacia la conciencia superior, que requiere trascender la mente. Ojo, porque este no es el nivel superior de conciencia, es un nivel transitorio para entrar a los niveles ya superiores de conciencia. Pero como lo vamos a ver, el Dr. Hawkins nos advierte de un peligro que se da en este nivel de conciencia y que ya podemos anticipar, que es justamente el peligro de que como ya llegamos a altos niveles de conocimiento y de claridad, pensamos que ya no hay nada más a lo cual aspirar, y entonces empezamos, sin darnos cuenta, a alimentar una postura soberbia frente a los demás y frente a Dios mismo. Cuidado, porque nos creemos conocedores de tal manera que nos sentimos ya imprescindibles, y a la vez prescindimos de la auténtica sabiduría y de lo que inclusive podemos aprender de las experiencias de los demás. Pero continúo y nos dice el doctor Hawkins que las limitaciones de la mente quedan evidenciadas por su estructura, en el sentido de que el ego funcional es lineal, dualista, y está dominado por el paradigma newtoniano de causalidad, que refuerza la ilusión de que existe un yo personal y separado como agente causal autorrealizado. La transición del nivel de conciencia 400 al 500, que es el que vamos a considerar en el siguiente programa, Dios mediante, supone un salto de paradigma desde el reino mental de los símbolos lineales hacia la subjetividad no lineal. La mente se siente satisfecha con la adquisición de conocimientos, pero después descubre que esto es insuficiente para producir la transformación, que requiere un paso más para convertir los datos en realidad interna experiencial, ¿no? Lo que decíamos hace unos minutos, aguas, no nos conformemos con un conocimiento teórico, tenemos que llegar al nivel del conocimiento práctico, de ese conocimiento que, llevándolo a la práctica a nuestras vidas, termina transformándolas para bien. El intelecto acostumbra a sentirse satisfecho con oír hablar sobre un tema y puede concluir ingenuamente que con la información es suficiente. Aunque unas veces esto es parcialmente verdad, en otras ocasiones el tránsito desde la adquisición de información a la experiencia subjetiva se produce mediante la práctica espiritual, la meditación, la contemplación y la devoción, ayudadas por la oración. Yo lo he podido constatar a lo largo de los años que llevo dedicándome al coaching, cómo muchas personas se ilusionan al aprender algo nuevo, un principio que puede, o una estrategia que puede cambiar sus vidas para mejorarlas, pero se quedan ahí, se quedan en el festejo, en la celebración del entendimiento, pero no asumen el compromiso de la práctica. Y entonces pues terminan frustradas y van de coach en coach, de autor en autor, de gurú en gurú, de técnica en técnica, queriendo encontrar la que finalmente les ayude a transformar sus vidas, cuando el problema de fondo pues es que sí, van aprendiendo y cada vez más, pero no van aplicando prácticamente nada o mayor cosa de lo que están aprendiendo. Y bueno, pues así no hay manera de sacar la vida adelante. Por medio del rechazo del egocentrismo y por la práctica y el compromiso con la espiritualidad, la energía espiritual fluye hacia el sistema energético como amorosidad, más que como un amor personal limitado a las relaciones personales.
Los campos de energía transformadores que están situados por encima de 500 son calibrables, no lineales, radiantes, brillan por sí mismos y están más allá de una definición científica verificable. ¿Qué significa esto? Que el nivel superior de experiencia en la vida no se da con la experiencia del entender, que sí es superior a los otros niveles, pero no es el más elevado. ¿Cuál es el nivel más elevado de experiencia en la vida humana? La experiencia del ser, ¿no? Y como lo vamos a ver Dios mediante a partir de la próxima reflexión, del ser amoroso, ¿no? Del ser generoso, del ser trascendente. Esos son los niveles superiores de experiencia de vida y muchas personas no están dispuestas a renunciar a su entendimiento, a apoyarse en algo más que su conocimiento para lograr estos niveles de experiencia en su vida y por ello pues terminan estancándose en el nivel de la razón que, ojo, siendo un nivel elevado de conciencia con respecto a los otros que hemos reflexionado hasta este día, pues no es el pináculo de lo que realmente hemos de plantearnos como máximo nivel de experiencia en la vida y además representa el peligro de un serio retroceso, ¿no? Porque cuando una persona dice basta, ya lo sé todo, a partir de ahí va a empezar necesariamente a deslizarse de manera descendente, va a empezar a caer, va a empezar a deteriorarse. Por eso es muy importante que habiendo logrado este nivel, lo coronemos, el nivel de la razón, lo coronemos con un profundo acto de humildad en donde toda esta sabiduría, todo este conocimiento nos disponga cada vez más y mejor a una experiencia de conexión con Dios. Si no llegamos a esa experiencia de conexión, pues tarde o temprano terminaremos llegando a una experiencia de vacío existencial sin importar cuánto hayamos aprendido, sin importar cuánto prestigio hayamos logrado, sin importar cuánta riqueza hayamos acumulado, al final iremos teniendo una experiencia de desmoronamiento interior. ¿Por qué? Porque no habremos hecho realidad la afirmación de San Agustín, de ese gran doctor de la Iglesia, el obispo de Hipona, que bien decía, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, por eso no podemos quedarnos en este nivel, hemos de trascender este nivel para llegar al siguiente, que es el nivel del amor, y con ese nivel comenzaremos, Dios mediante, el próximo 2023. Pues no me resta más que agradecerles habernos acompañado a lo largo de este año 2022, que está por finalizar. Muchas gracias y nuestros mejores deseos del equipo de reflexiones para ustedes y para sus seres queridos. Que este 2023 sea un año lleno de bendiciones, lleno de aprendizajes, lleno de logros, de realizaciones en sus vidas y en las de sus seres queridos, y que más allá de lo que nos depare el 2023, nosotros con la determinación, con la frente en alto, nos dispongamos a sacar lo mejor de este año que está por venir, porque pase lo que pase, procuraremos dar lo mejor de nosotros mismos en este año que está por venir. Pues un abrazo afectuoso a todos ustedes y a sus familias. Gracias una vez más por habernos acompañado en este 2022 y ya nos estaremos reuniendo en el 2023 para nuevas reflexiones para hacer frente a este año nuevo que pues hemos de traducir en nuevas experiencias. Año nuevo, experiencia nueva. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.